Bueno, siguiendo con nuestro estudio de sistema de partículas, vamos a introducir un concepto que en ciencia es muy importante, que es el concepto de choque o de choques. Primero vamos a analizar un poquito qué es lo que entendemos en ciencia por choque, que no tiene nada que ver con lo que la gente y el común de la gente entiende por choque. Entonces, en función de lo que la ciencia entiende por choque, vamos a empezar a sacar algunas conclusiones al respecto y por qué le vamos a dar un marco especial a este estudio. En primer lugar, para la ciencia, el choque es un proceso que involucra tres instancias. Que fíjense que acá las hemos representado, las instancias. Este gráfico me dice básicamente lo siguiente. Yo tengo un sistema inicial, o sea, tengo un antes. Sucede algo que dura un cierto delta t y tengo un sistema final, es decir, un después. O sea que básicamente, fíjense que el proceso de choque es un proceso que se engloba en tres instancias. Ya podemos ir vislumbrando que muchos de los problemas que hemos resuelto en sistemas de partículas están caracterizados con esta idea del antes sucede algo y del después. Por ejemplo, el problema del cowboy. El problema del cowboy, nosotros teníamos el sistema en una condición inicial, teníamos un antes, donde teníamos al cowboy arrojándose arriba del tren. Teníamos el sucede algo, que era todo el transcurso de tiempo que le llevaba al cowboy igualar la velocidad del tren debido a la acción de la fuerza de rozamiento. Y después finalmente teníamos el después, que es básicamente cuando el cowboy le igualaba la velocidad al tren y ya se podía parar y caminar arriba del techo del vagón. Es decir, que podemos básicamente irnos dando cuenta que hay muchísimos problemas que pueden englobarse dentro de este proceso o de este término de choque. Y esto no tiene nada que ver con lo que el común denominador de la gente entiende por choque. Entonces, básicamente, fíjense que en este proceso podemos distinguir estas tres instancias, que acá lo he resumido, y he destacado la importancia que es. Yo tengo un sistema de partículas en una condición inicial. Ese es el antes, esa es la foto inicial de mi sistema, que está acá. Sucede algo que dura un delta t. Y fíjense que acá he subrayado una cosa muy importante en el proceso de choque, que es que en todo momento, en todas estas instancias, el sistema está aislado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que no hay fuerzas externas aplicadas a mi sistema. Y lógicamente después tengo el sistema de partículas en una condición final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En función de esta definición, o de este nuevo concepto que está englobado en este proceso, vamos a hacer una serie de observaciones. Y en función de esas observaciones vamos a ir avanzando en cómo se clasifican los choques. Y en función de qué se clasifican los choques de la forma que lo vamos a hacer. Bueno, en vista de la definición, o el concepto de qué es lo que entendemos por choque, vamos a hacer una serie de observaciones. La primera observación que debe quedar bien claro. Fíjense que en ningún momento estamos diciendo que entre las partículas tiene que haber contacto. El contacto es una visión que nosotros siempre queremos poner al choque, sobre todo debido a la tradición que tenemos cuando no nos dedicamos a estudiar ciencia, en donde para nosotros, lógicamente, el choque implicaba contacto, destrucción y un montón de cosas. Y acá en ningún momento estamos diciendo que tiene que haber contacto. En el caso del problema del cowboy, hay contacto, por ejemplo. Si no fuera por la fuerza de roce, no podría producirse lo que se produce. Pero hemos resuelto problemas, por ejemplo, en donde no necesariamente hay contacto. Por ejemplo, si hay dos partículas con cargas eléctricas, o dos imanes que se repelen con la misma carga, vamos a ver que se produce, digamos, un antes y un después, y no necesariamente hay ese contacto físico que nosotros queremos ver en el proceso. Así que esto es fundamental. Después, esto también tiene que quedar bien claro. Fíjense que acá hablé de que tenía n partículas y acá hablo de que tengo m partículas. Esto es bien claro, por ejemplo, cuando se produce la explosión de una granada. Entonces, por ejemplo, en el problema que hemos resuelto, donde la granada venía cayendo y en un determinado momento explotaba y se dividía en fragmentos. Entonces, no necesariamente tengo que tener el mismo número de partículas iniciales que finales. Después, otra cosa muy importante. Estamos hablando de que este proceso nos habla de un sistema aislado. Por lo tanto,
debemos ver qué entendemos por un sistema aislado, porque el sistema aislado puede ser siempre, siempre puede estar aislado, como por ejemplo en el caso del problema del cowboy, en todo momento la sumatoria de las fuerzas exteriores es cero, que para nosotros es equivalente a que está aislado. Entonces podemos decir que en todo el proceso, más allá del antes, el durante y el después sigue aislado el sistema. Pero por ahí hay problemas, como por ejemplo el de la granada que venía cayendo y en un determinado momento explota, que nosotros decimos que podemos despreciar las fuerzas externas precisamente en este intervalo en el que dura el proceso y en el cual nosotros vamos a recabar información como para encontrar variables. Entonces vamos a decir que es parcialmente aislado, producto de abstracciones que hacemos nosotros, digamos, considerando que hay fuerzas que se desarrollan que las podemos despreciar frente a las otras fuerzas, ¿está claro? O por lo menos frente a lo cortito que es el intervalo de tiempo en el que dura. Entonces eso lo que hacemos nosotros es aislar el sistema, pero en una forma, digamos, conceptual, en una forma teórica, en donde nosotros partimos de una hipótesis significativa. Después, lógicamente, para todo choque, la cantidad de movimiento del sistema es constante. P del sistema es constante, por lo tanto, la velocidad del centro de masa va a ser constante a lo largo de todo el proceso. Ahora bien, respecto del sistema de referencia para el análisis, porque esto tiene mucho que ver con lo que en ciencia se hace cuando se estudian partículas elementales, o sea, cuando se estudia el átomo, en donde en un laboratorio se prepara la experiencia, en donde se va a hacer, digamos, colisionar dos partículas y vamos a tener un antes, que es una preparación de laboratorio, donde se las va a hacer colisionar y se sabe con qué velocidades van a interactuar. Va a haber un durante, donde no se va a saber bien qué es lo que ocurre, y vamos a tener la foto del después, donde vamos a ver si pudimos romper o no pudimos romper lo que queremos estudiar. Entonces, los dos sistemas de referencia de análisis son el laboratorio, que es tierra básicamente, que es bien claro, o si no, el sistema de referencia centro de masas, que fíjense que el sistema de referencia centro de masas, como el centro de masa viaja a velocidad constante, es interesante porque, por ejemplo, la cantidad de movimiento del sistema respecto del centro de masa es cero, y lógicamente eso nos va a traer después una simplificación en cuanto a los análisis que podemos llegar a obtener en el problema, precisamente trabajando con una magnitud que es siempre cero. Entonces, básicamente esto es la primera parte, que tiene que ver con los conceptos básicos. Pero acá hay un concepto que no hemos mencionado, que es el de energía. Y acá básicamente, así como el concepto de cantidad de movimiento para todo choque es este, donde esto se cumple para todo choque, vemos que con la energía podemos tener durante el proceso distintos valores. Es decir, nosotros vemos que en el problema del cowboy, por ejemplo, la energía disminuía, o sea que había una pérdida energética debido al trabajo de la fuerza roce. Pero también vemos que en el caso de la explosión de la granada, lógicamente se gana mucha energía. Entonces, precisamente, haciendo un análisis energético es donde surge la clasificación de los choques. O sea, dado el concepto de choque, lo que vamos a hacer es clasificarlos de acuerdo a lo que ocurre energéticamente entre el antes y el después. Bueno, para finalizar este análisis del concepto de choque, vamos a proceder a clasificarlos de acuerdo a la energía que tenemos en juego durante el proceso. Entonces, fíjense que estamos hablando que vamos a clasificar los choques de acuerdo a la variación de energía que se produce en el proceso. Y fíjense que la variación de energía es la variación de energía interna respecto del centro de masa. Lo único que puede variar es ese término, que es el delta K asterisco, ya que como la velocidad del centro de masa viaja a velocidad constante, porque el sistema está aislado o parcialmente aislado, como dijimos, no puede variar la energía cinética respecto del centro de masas. Entonces, a este término delta de K asterisco lo llamamos delta Q. Acuérdense que Q viene de quantum, viene de la termodinámica y que tiene mucho que ver con precisamente esas cantidades energéticas que se ganan o se pierden en los procesos. Entonces, fíjense, los hemos clasificado en dos. A los primeros se los denomina elásticos o perfectamente elásticos, y es aquellos casos en los cuales, aparte de conservarse la cantidad de movimiento del sistema, se conserva la energía cinética del sistema, o sea, aquellos en los cuales en todo el proceso no hay pérdida energética, por lo tanto delta Q vale 0, lo que es lo mismo delta de K asterisco es igual a 0. Lógicamente debemos darnos cuenta que es muy teórico esto, es decir, ¿en qué sentido? Que es difícil que no haya pérdida energética, por lo tanto van a tener que ser estudios muy particulares en donde realmente ocurra esto. O sea que lo más probable es que estemos en los segundos, que se denominan inelásticos, o sea, en donde no se conserva la energía. La cantidad de movimiento siempre, la energía no se conserva, y acá puede
darse dos casos. Que el delta Q sea positivo, o sea que se gane energía, en cuyo caso estos se denominan choques explosivos, y en el caso de que se pierda energía, fíjense que, lo hemos dicho muchas veces, en cuanto a ganar no tengo límite, pero en cuanto a perder sí tengo un límite, que es que pierda toda la energía que podía perder, que era toda esta componente. Como por ejemplo se producía en el problema del cowboy. Y a los choques esos donde se pierde todo, y se habla de un delta Q mínimo porque el delta Q es negativo y por lo tanto hablo de delta Q mínimo, en estos casos al choque particularmente se lo denomina plástico. O sea que por choque plástico entendemos aquellos choques en donde son inelásticos pero se pierde la máxima energía que se puede perder, que es toda la energía asterisco que tengo, o sea, toda la energía relativa al centro de masas que tenía en juego. Y a eso se lo denomina plástico. Por ejemplo, ¿por qué plástico? Porque básicamente la idea es que todas las partículas después del choque viajan a la misma velocidad. O sea, viajan a la velocidad del centro de masas. O sea, que perdieron toda la energía respecto del centro de masas que tenían. Como por ejemplo pasa en el problema del cowboy. El cowboy y el tren terminan viajando a la misma velocidad. Pero eso no significa que queden pegados. Lo que significa es que viajan a la misma velocidad. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de problemas para recrear esto y después vamos a seguir un poquito adelante con este concepto.